Buenas, mi nombre es Gabriela y el día de hoy, como proyecto final de clase Introducción a la Programación, voy a defender lo que es la aplicación de la mecánica de fluido en ingeniería química. Primero que todo, debemos de saber qué es la mecánica de fluidos para nosotros aplicarlo como ingenieros químicos en un futuro. El término mecánica de fluidos se refiere al estudio del comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo, como la estática de fluido, o en movimiento, como la dinámica de fluido. Los fluidos pueden ser líquidos como el agua y el aceite o gases como el aire y el oxígeno. El comportamiento de los fluidos afecta a nuestra vida cotidiana de muchas maneras. Un ejemplo claro y sencillo es al abrir un grifo cualquiera en nuestro hogar. El agua llega a través de un sistema de distribución compuesto ya sea por válvula, tubería o bomba, desde una fuente de agua, que la fuente de agua puede ser un tanque de almacenamiento, una represa, un río o un pozo. Entonces, el flujo del agua desde la fuente hasta el grifo de nuestro hogar está controlado por principios de mecánica de fluido. Y más adelante en el proyecto vamos a abordar lo que es la limpieza SIP o Clean in Place por su sigla en inglés, ya que es una serie de condiciones mínimas necesarias para garantizar la efectividad y eficiencia de un proceso de limpieza de un sistema cerrado. Como objetivo de proyecto tenemos el general, que es desarrollar un método matemático que define el volumen de un tanque en el proceso de limpieza de máquinas y tuberías SIP, aplicado en ingeniería química utilizando el programa MATLAB. Como objetivos específicos tenemos comprender los principios de la mecánica de fluidos para aplicarlo en ingeniería química, analizar el funcionamiento de los sistemas SIP, definir presión, densidad, tensión superficial y viscosidad. Las propiedades del fluido. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante, sin importar cuán pequeño sea ese esfuerzo. Una fuerza cortante es la componente de la fuerza tangente a una superficie, y esta fuerza, dividida por el área de la superficie, es el esfuerzo cortante promedio sobre el área. El esfuerzo cortante en un punto es el valor límite de la fuerza cortante en el área cuando se reduce al punto. La clasificación de los fluidos. Estos son newtoniano y no newtoniano. En el primero hay una relación lineal entre la magnitud del esfuerzo cortante aplicado y la rapidez de deformación resultante. En el segundo hay una relación no lineal entre la magnitud del esfuerzo cortante aplicado y la rapidez de deformación angular. Los fluidos más comunes como agua, aceite, gasolina, alcohol, queroseno, benceno y glicerino están clasificados como fluidos newtonianos, mientras que un fluido que no se comporta de acuerdo con la ecuación de Newton se conoce como un fluido no newtoniano. Los líquidos y gases. Los líquidos son solamente ligeramente comprensibles, mientras que los gases son fácilmente comprensibles. En los líquidos, las fuerzas intermoleculares facilitan el movimiento de las partículas, mientras que en los gases están separadas en movimientos que chocan unas con otras y se dispersan, razón por la cual no tienen un volumen definido, mientras que los líquidos sí presentan un volumen fijo. Cuando el líquido se vierte en un recipiente o contenedor, ocupa un volumen igual a la forma del recipiente que lo contenga. En los gases tienden a ocupar el mayor volumen posible del contenedor, siendo muy expandibles. Comprensibilidad. La comprensibilidad se refiere al cambio de volumen de una sustancia que está sujeta a un cambio de presión que se ejerce sobre ella. La cantidad usada normalmente para medir este fenómeno es el modo volumétrico de elasticidad o simplemente modo volumétrico E. Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado y ofrecen poca resistencia a los cambios de forma. En la mayoría de aplicaciones, la comprensibilidad de los líquidos puede despreciarse. Sin embargo, en los casos que aparecen variaciones bruscas de presión se originan en ondas de presión. Peso y masa. La comprensión de las propiedades de los fluidos requiere una cuidadosa diferenciación entre peso y masa. Masa es una propiedad de un cuerpo de fluido que se mide por su inercia o resistencia a un cambio de movimiento. Este también es una medida de la cantidad de fluido y se utiliza como el símbolo M para representar a la masa.
El peso es la cantidad que pesa un cuerpo de fluido, es decir, la fuerza con la que el cuerpo es atraído hacia la Tierra por la acción de la gravedad. Se utiliza W para representar el peso. El peso está relacionado con la masa y la aceleración debido a la gravedad por la ley de la gravitación de Newton. Esto nos dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y ya sabemos que gravedad son 9.8 metros entre segundos cuadrados en el sistema internacional y 32.2 pi entre segundos cuadrados en el sistema británico. Presión. La presión se define como la cantidad de fuerza ejercida sobre un área unitaria de una sustancia. Esto se puede establecer por la ecuación presión va a ser igual a fuerza entre distancia. Blaise Pascal escribió dos principios importantes acerca de la presión. La presión actúa uniformemente en todas las direcciones sobre un pequeño volumen de fluido, y el segundo es que un fluido confinado entre fronteras sólidas, la presión actúa perpendicularmente a la frontera. Cuando se realizan cálculos que implican presión de un fluido, se debe hacer la medición en relación con alguna presión de referencia. Normalmente la presión de referencia es la atmósfera y la presión resultante que se mide se conoce como la presión manométrica. Esto nos da una ecuación que nos dice que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Para medir la presión tenemos distintos instrumentos, pero los más utilizados son el manómetro y el barómetro. Temperatura. La temperatura es una propiedad muy importante porque afecta a la viscosidad y altera las velocidades de reacción, lo cual es importante para los limpiadores químicos, que más adelante hablaremos del SIP. La temperatura se puede definir simplemente como el grado de calor. Lo que es más importante determina la dirección de la transferencia de calor. La energía se transfiere de una temperatura alta a una baja. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Esta densidad se define por la letra griega P o ρ. Nos da una ecuación que nos dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen, donde el volumen es una sustancia y la masa es m. La unidad de densidad son kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional y joules por pie cúbico en el sistema británico de unidades. Tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza de estiramiento requerida para formar la película y se obtiene al dividir el término de energía superficial entre la unidad de longitud de la película en equilibrio. Viscosidad. Viscosidad es aquella propiedad de un fluido en la cual ofrece resistencia al corte. La ley de viscosidad de Newton afirma que dada una rapidez de deformación angular en el fluido, el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la viscosidad. La melaza y la brea son ejemplos de líquido altamente viscoso. El agua y el aire tienen viscosidades muy pequeñas. De todas las propiedades de los fluidos, la viscosidad es la que requiere mayor consideración en el estudio del flujo de fluidos, ya que la facilidad con la que un líquido tiene a derramarse es una indicación de su viscosidad. Por ejemplo, el aceite frío tiene una alta viscosidad ya que se derrama muy lento, y el agua tiene una viscosidad relativamente baja, como habíamos dicho, y se derrama bastante fácil. Diferencia entre el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Británico de Unidades. En el internacional, la longitud se mide en metro, el tiempo en segundo, la masa en kilogramo, la fuerza en newton. En el sistema británico, la longitud se mide en pie, el tiempo en segundos, la fuerza en libra y la masa se mide en su. Definición de SIP. En la edición de 1990 del manual SIP de la Society of Dairy Technology, se definió como la limpieza de elementos completos de circuitos de planta o tuberías sin desmontar ni abrir el equipo, y con poca o ninguna intervención manual por parte del operador. El proceso implica el chorro o rociado de superficie o circulación de soluciones de limpieza a través de la planta en condiciones de mayor turbulencia y velocidad de flujo.
Esto fue tomado del Código de Seguridad de Química de la Asociación Nacional de Lecheros, NDA, que se publicó en 1985, y aunque la NDA no ha sido reemplazada, su definición de SIP todavía se considera bastante apropiada. Los sistemas SIP. Las unidades SIP comprenden recipientes para el almacenamiento y la recuperación de soluciones de limpieza, junto con válvulas, bombas, tuberías e instrumentos de campo, para permitir que se lleve a cabo la limpieza, generalmente de forma automática. Varían en complejidad y grado de automatización, y por lo tanto su eficiencia y rentabilidad también son variables. Por ejemplo, las unidades de SIP solo tienden a ser muy costosas de operar por los requisitos de detergente, el agua y las energías son bastante altos, pero pueden ser mucho más higiénicas ya que se reduce considerablemente la posibilidad de contaminación cruzada y la posible formación de esporas. Limpieza, ya sean manuales o automatizados, en todos los sectores de la industria alimenticia tienden a seguir principios similares y generalmente consisten en una serie de etapas. En el SIP, la eliminación de desechos gruesos generalmente implica drenar todo el producto del sistema que se va a limpiar por gravedad o desplazar físicamente el producto utilizando varios medios, como aire comprimido, agua o un dispositivo mecánico de respaldo. En esta etapa, a menudo se incorpora un ciclo de preenjuague del programa de limpieza con la adición de un sistema de válvula de desvío para facilitar la recuperación del producto en un recipiente adecuado en la ruta directa del drenaje. La etapa es la circulación del detergente. Aquí es donde tiene lugar la tarea principal de toda la limpieza del SIP, ya que hace que la tierra se levante de la superficie de la planta y se mantenga suspendida o disuelta en la solución del detergente. Un atributo importante del detergente debe ser la capacidad de evitar que la suciedad se vuelva a depositar durante la recirculación. Los tiempos de recirculación deben evaluarse mediante experimentación y un grado de experiencia con tiempos que generalmente varían de 15 minutos a una hora, cuando se limpian circuitos excepcionalmente grandes y complejos. Debe usar agua potable y normalmente que sea fría, porque se incorpora un paso de detergente secundario tibio. Puede ser desechable usar agua caliente. El medio sirve para eliminar todo rastro de detergente y suciedad arrastrada de la planta que se está limpiando, y en situación la recuperación parcial de la mayor cantidad posible de detergente y energía térmica en el tanque de detergente diluido. En el enjuague intermedio se debe usar agua potable y que sea fría, ya que se incorpora un paso de detergente secundario tibio, y puede ser deseable usar agua caliente. En el enjuague intermedio también se recupera y se reutiliza como preenjuague para el próximo ciclo de limpieza, que es lo que hablábamos en el enjuague previo. Como quinta etapa, que es una etapa opcional, depende de la empresa y del sistema de SIP, una segunda circulación de detergente y un segundo enjuague intermedio. Esta etapa de desinfección suele realizarse en frío y a menudo se utiliza una biocida oxidante como el hipoclorito de sodio o una solución de ácido paracético, que es una mezcla de ácido acético y peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Se encuentran disponibles algunas biocidas también no oxidantes, pero que deben generar poca espuma y actuar rápidamente en agua fría para que sean efectivos para el SIP. También es posible utilizar agua caliente en la etapa de desinfección en lugar de un agente químico, y eso también es eficaz, pero requiere de un alto aporte de energía térmica, lo cual puede ser costoso para alguna empresa. Al final debe realizarse con agua potable fría. Una vez más, la calidad del agua es fundamental, ya que puede provocar una contaminación posterior a la desinfección y el deterioro del producto. Y grasa, el poder de dispersión y suspensión para poner en suspensión la suciedad insoluble y evitar la redeposición sobre superficies limpias. El poder emulsionante para retener los aceites y grasas dispersos dentro de la solución de limpieza. El poder humectante para reducir la tensión superficial y por lo tanto facilitar la penetración del suelo. El poder de enjuague por la capacidad de enjuagar clara y completamente sin dejar rastro.
y el rastro de suciedad o detergente químico en la superficie limpia. Factores que afectan el rendimiento de los detergentes. El tiempo, si no se le da suficiente tiempo a un detergente para completar todas las acciones requeridas, que son la penetración, suspensión, dispersión y enjuague, el resultado será una limpieza deficiente. La acción mecánica, en general, los detergentes no eliminarán la suciedad a menos que se aplique la cantidad de acción mecánica. Y se puede aplicar en diferentes maneras, incluyendo limpiar, frotar, cepillar, enjuagar y chorros de alta presión. La concentración. Este es uno de los factores más obvios e importantes a considerar, ya que cualquier producto tendrá cierta concentración óptima en la que habrá un trabajo específico. Las concentraciones por debajo de ese nivel no funcionan tan bien, ya que es un desperdicio. La temperatura. En la mayoría de los casos, cuanto más caliente esté la solución de detergente, más eficiente se trabajará. Sin embargo, hay algunas excepciones de esta regla. Por ejemplo, un detergente a base de enzimas tendría que desactivarse con temperatura excesivamente alta. Todos los procesos son combinaciones de los anteriores, pero la eficiencia general de trabajo de la limpieza dependerá de la interacción de los cuatro factores. Una regla general es que si se altera una variable, las otras tres tendrán que compensar esa alteración. Por ejemplo, si la temperatura del agua no es lo suficientemente alta para un SIP, será necesario aumentar el tiempo, la concentración química o la acción mecánica. Esto se aplica solo dentro de las limitaciones de los parámetros del proceso de limpieza. Si la temperatura es demasiado baja para el SIP, ninguna compensación adicional por parte de los otros tres factores facilitará la limpieza adecuada. Otro factor que a menudo se pasa por alto en el diseño de un proceso de limpieza es la proporción de detergente a suciedad. Esto significa asegurarse de que haya suficiente solución de detergente para hacer el trabajo. Cuanto mayor sea la carga de suciedad, mayor será el uso de detergente. Si el volumen de la suciedad no es adecuado para manejar todo el suelo, será necesario aumentarlo o ajustar la concentración para compensarlo. Puede haber una concentración por encima de la cual no se verá el beneficio y en cambio será necesario aumentar el volumen. Los objetivos de una desinfección eficaz. Los equipos y utensilios se clasifican por asegurar los alcances de condiciones higiénicas. Un paso muy importante en la operación de limpieza general son las siguientes razones. Los organismos pueden permanecer en el equipo de procesamiento de productos lácteos después de haberlos lavado, aunque en una inspección visual parezca estar limpio. Los organismos pueden ser tipos que no se han ido acumulando lentamente en el equipo o en el producto durante la operación de procesamiento. Mientras el equipo de procesamiento esté activo, se pueden desarrollar cantidades significativas de bacterias, incluso si el equipo se ha limpiado y desinfectado. Esto es especialmente cierto en el caso de las superficies que son difíciles de secar. Por lo general, hay suficientes nutrientes para apoyar el crecimiento bacteriano, incluso en la superficie limpia. Los suministros de agua ocasionalmente se contaminan cuando dicha agua se emplea para lavar o enjuagar el equipo. Los organismos de deterioro pueden contaminar el equipo. El uso de un desinfectante en el agua empleada para enjuagar el equipo ayuda a prevenir dicha contaminación. Diseño para la facilidad de la limpieza. Juega un papel clave para garantizar que el producto final del proceso de fabricación alcance los estándares de calidad deseados de una manera consistente y rentable. La falta de limpieza efectiva puede tener serias implicaciones en términos de calidad del producto y características de almacenamiento, así como en la operación y el control del proceso. Hay presiones legislativas y comerciales cada vez mayores que se mejoren los estándares de higiene y de limpieza no siempre recibe la atención que merece. La limpieza en el hogar, CIP, se aplica ampliamente en todas las industrias de procesamiento de alimentos y lácteos en su conjunto, a medida que hacen evidentes las posibles mejoras de los estándares de limpieza e higiene. CIP proporciona un mejor control de monitoreo sobre la limpieza manual y por lo tanto una mayor garantía de calidad. CIP puede definirse como la circulación de productos químicos y agua a través de la planta que permanece ensamblada como para la producción, de modo que todas las superficies en contacto con el producto se limpian y cuando sea necesario se desinfecten o se esterilizan a un nivel aceptablemente alto y consistentemente reproducible.
Si bien el enfoque del SIP generalmente se encuentra en la limpieza de la línea del proceso, cubre varias etapas distintas y el diseño de la capacidad de limpieza debe tener en cuenta la recuperación del enjuague del producto, la limpieza en sí y la desinfección o esterilización. Efectos del flujo de fluido en la limpieza. La velocidad del fluido es potencialmente uno de los parámetros sobre los cuales el diseñador de equipo tiene cierto grado de control. Un dato curioso es que la velocidad del flujo del SIP tiene que estar siempre entre 1.5 metros y 2.2 metros. Los otros factores importantes que influyen en la eficacia de la limpieza, como el tiempo de limpieza de la temperatura, el tipo de detergente, la concentración, tiene más probabilidades de estar asociados con las recomendaciones del proveedor del detergente. Los estudios. El círculo de Zinner es un parámetro clave para determinar la eficacia de la limpieza de los tanques. En 1960, Zinner propuso que la energía necesaria para eliminar la suciedad de la superficie de un equipo de un procesamiento se puede dividir en 4 factores. La química, que es decir, la composición de los detergentes, el calor aplicado, que es decir, la temperatura, la fuerza mecánica utilizada, es decir, el impacto o esfuerzo cortante, y el tiempo de contacto del detergente en el momento dado y la concentración del detergente. Estas 4 consideraciones claves se pueden expresar en un gráfico circular y el papel de cada parámetro se puede expresar por el tamaño de su parte del pastel, por decir así. Sin embargo, el círculo de Zinner ha sido ampliamente utilizado para describir y comprender una influencia de parámetros individuales y también en relación con la descripción y comprensión del efecto de cada uno de los parámetros en términos de economía operativa. Además, la importancia de expresar los parámetros de limpieza en un gráfico circular es comprender que los diferentes parámetros pueden sustituirse entre sí dentro de ciertos límites o restricciones que se derivan de la naturaleza del producto que se debe limpiar del tanque. El círculo de Zinner ha llevado una definición de temperatura, acción, concentración y tiempo, denominado TAC. Esta definición se ha ampliado aún más a TAC con doble C, donde también se incluye la cobertura, donde los aspectos son utilizados en el intento de obtener una mayor comprensión de la importancia, distribución y control de estos parámetros y su efecto de garantizar que el equipo de proceso se limpie según el estándar requerido. Sistema SIP. Como parte de la mecánica de fluidos tenemos lo que es el sistema conformado por tubería, válvula y bombas. Y también de parte de mecánica de fluido aplicada a la ingeniería química tenemos lo que son los compuestos iniciales, los ácidos ya sea nítrico fosfórico, el detergente, agua caliente y soda cáustica. El funcionamiento del diseño empieza desde estos primeros tanques que contienen el ácido y la soda y van por un sistema de suministro, por tubería, por válvula y bomba para hacer funcionar a la máquina que se necesita limpiar. Más que todo se ocupa en industria alimentaria, ya que es donde hay más fluidos, más de parte láctea y para hacer un mejor control de calidad en las industrias. Todo esto se aplica en la etapa de circulación de detergente, donde hace todo su proceso de fluidos, se recorren y hace un sistema de retorno, que el agua que saca, el desecho que saca el sistema, para recuperarlo en la siguiente sesión de limpieza, como lo platicamos en las etapas de limpieza. La automatizada nos provee la siguiente ventaja: una reducción sustancial del tiempo en que la planta está fuera de producción y la capacidad de utilizar químicos de limpieza más agresivos en un entorno cerrado, los cuales difícilmente pueden ser manipulados de forma segura en una limpieza manual. El diseño, en función de la higiene y limpieza, se toma en cuenta principalmente el diseño de instalación de los equipos. A pesar de ser temas importantes, no son únicos aspectos críticos en el diseño del SIP. Para su efectividad también existen otros iguales influyentes que se encuentran interrelacionados. El proceso
consiste en el trasiego de líquidos desde el área de producción hacia un cilindro de almacenamiento de producción terminada. El cilindro cuenta con un agitador que su geometría es similar a la de un cilindro ubicado de forma horizontal y cuneta con dos detectores para controlar el nivel, el indicador de nivel bajo e indicador de nivel alto. El contenido del cilindro es generalmente trasladado al área del empaquetado. En lo que respecta a la limpieza del cilindro, es importante que este mismo vacíe cada vez que se va a iniciar el proceso. En la metodología de nuestro proyecto vamos a calcular el volumen de un tanque cilio, ya sea el tanque de ácido nítrico o de soda cáustica. Esta ecuación se llegó por un despeje de fórmulas donde se ocupó el volumen máximo, los volúmenes del tanque horizontales, áreas de identidades trigonométricas y utilizando también el teorema de Pitágoras. Finalmente la ecuación queda de esta forma y donde podemos definir que el B es el volumen del producto del contenedor o el cilindro, L es la longitud del contenedor, D es el diámetro y H es la altura o el nivel donde se encuentra la superficie del líquido en referencia al punto más bajo. Suponiendo que el tanque de nuestro cilindro tiene una longitud de 10 metros, un diámetro de 100 y una altura de 0 a 100, aumentando de uno en uno una partícula. Ya habíamos escrito lo que es la ecuación ya finalizada en MATLAB por dos partes y utilizamos el comando plot para graficar. En dado caso, esto nos da la siguiente gráfica. En conclusión, la mecánica de fluido aplicada a ingeniería química es de gran utilidad en la industria alimenticia, ya que permite transportar los fluidos por los distintos sistemas de tubería para crear y obtener un nuevo producto. Las plantas de procesamiento son probablemente el sector más diverso en términos de diseño de equipo y requisitos de limpieza CIP. Es la mejor opción para la industria alimenticia, especialmente los lácteos. Como bibliografía en nuestro proyecto utilizamos 3 libros. El primero se llama Clean in Place de Dairy Food and Paper Operations de Adam Changmi. Como segundo libro ocupamos el de Robert Mort, Mecánica de Fluido, y como tercer libro ocupamos el de Street, Mecánica de los Fluidos. Es recomendable utilizar este sistema de CIP ya que dentro de la industria de manejo de alimentos hay un gran manejo de grandes flujos de trabajo, materias primas y aguas de proceso que requieren de sistemas cerrados de almacenamiento y transporte mediante tubería y tanque. El desmontar estos sistemas es complejo, aunque es algo que se recomienda como parte de un planteamiento mayor. Implica invertir tiempo en mantener una línea o un área específica sin producir, ya que su desmontaje para limpieza representa horas de trabajo. Y con el sistema de CIP
podemos hacer limpieza de nuestras máquinas sin necesidad de desmontarlas. Muchas gracias.